Bueno, tengan muy buenos días todos y todas. Es un motivo de especial complacencia para este servidor iniciar hoy un programa que desde luego nos ilusiona muchísimo desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica y que lleva por nombre Lato Sensu, los diálogos del Instituto. Esto se va a subir después por las redes y por la modalidad del podcast, pero desde luego lo que más me satisface es poder iniciar este recorrido, que espero sea largo, con dos venezolanos, dos académicos, no solamente ilustres y muy competentes en sus distintas áreas, sino que seguramente nos van a ilustrar extraordinariamente en este momento tan particularmente dificultoso e incierto que estamos viviendo los venezolanos. Este primer podcast lo hemos denominado El rastro del pozo, siglo y medio de petróleo, leyes y nación. Y así se va a presentar y se va a subir un flyer indicando que este es el primero y que espero que tenga un largo recorrido en este sentido y por mucho tiempo. El sentido de esta iniciativa lo expresaba ayer nuestro decano en una reunión que convocó con todo el cuerpo profesoral, recordándonos que el artículo 2 de la ley de universidades dice que las universidades son instituciones al servicio de la nación y que a ellas corresponde colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinal en el esclarecimiento de los problemas nacionales. Yo creo que nada más expreso, exacto, para indicar lo que nosotros queremos hacer en esta mañana, contando con dos académicos extraordinariamente competentes y a quienes en lo personal agradezco en mi nombre y a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas que nos estén acompañando. En primer lugar, a mi derecha, el profesor Tomás Estraca, individuo de número de la Academia de la Historia de Venezuela, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello, autor de una obra extraordinariamente amplia e influyente, y pues me place mucho tener a mi lado a alguien que he leído tanto y que espero poder leer más con el paso del tiempo. Y al lado izquierdo, el profesor Leonardo Palacios Márquez, egresado de esta casa, viejo y querido amigo, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas de la Universidad de Venezuela y, desde luego, exdiputado, un hombre con una experiencia pública conocida y, desde luego, un reconocido experto en derecho tributario. Si me preguntan a mí, creo que de los grandes y mejores tributaristas que este país tiene y ha tenido, ¿no? Este es el motivo de este primer podcast que lleva por nombre El rastro del pozo, siglo y medio de petróleo, leyes y nación, y que quisiera introducir una primera parte que hemos llamado El paso del agro a la torre y el balancín. Y la primera intervención quisiera escucharla de parte del profesor Estraca, ¿no? Yo simplemente le diría, como un simple lector de libros de historia y de novelas, porque no soy historiador, lamentablemente, ¿no? Quisiera recordar lo que decía don Rómulo Gallegos en Sobre la misma tierra, ¿no? Escribía, petróleo en el Zulia, repercutió el estupendo anuncio en la tierra coreana, se oyó en Margarita, resonó en los Andes y se extendió por los llanos y los recios hombres de las tierras secas, el proceloso mar y la empinada montaña y la tendida llanura pusieron el rumbo y el paso hacia la promisión, sobre cuyas aguas y campos ya empezaban a metalizar el tierno paisaje, las cabrias de los talados. Este es esto es para mí, querido profesor Estraca, lo que yo quisiera plantearle en primer lugar. Tu reacción como historiador a propósito de lo que el petróleo significó para los venezolanos. Es decir, fue un clivaje, tuvimos siempre dos visiones, la visión de los que creían que habíamos conseguido el Zipango y la visión de hombres tan influyentes como
Juan Pablo Pérez Alfonso, que habló del estiércol, del diablo, etcétera, etcétera. Esas dos visiones que tuvo el venezolano, seríamos encantados de escuchar un poco la visión de un gran historiador sobre lo que ello significó para nosotros. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Humberto, por la posibilidad de estar acá y sobre todo en la inauguración. O sea, que estamos acá debutando en el podcast que está debutando al mismo tiempo con nosotros. Gran responsabilidad. Tú citas a Rómulo Gallegos y citaste a Pérez Alfonso. Yo voy a citar a una persona que pensó mucho en términos de petróleo por una frase que era muy buena haciendo frases. Ullard Pietri con aquello de petróleo debido a muerte, que es un libro que publicó en el año 66 a propósito, 66, 67, a propósito de la discusión de la reforma de ley de hidrocarburos que propone Leoni en aquel año, junto con la reforma de impuestos sobre la renta que propone aquel año, que va a ser lo que llaman la batalla del 66, que la pierde Leoni. La Acción Democrática pierde esto, y eso va a tener muchas consecuencias en lo que después va a ser Prieto Figueroa y hacia dónde va a evolucionar Pérez Alfonso. Pero el tema no es este, el tema es petróleo de vida o muerte. En la vida y en la muerte de la Venezuela de los últimos 100 años, el petróleo ha jugado un papel fundamental. Y lo que estamos viviendo el día de hoy, en enero de 1900, de 2025, que podría ser enero de 1925, lo ratifica. O sea, si nosotros cambiamos, quitamos el decorado y quitamos los personajes y quitamos muchos de los elementos coyunturales, mucho de lo que se está diciendo el día de hoy se parece a lo que 100 años atrás se podría decir, un país que vive o muere de acuerdo al petróleo. Y como todas las cosas de connotación primordial, el petróleo tiene también una dimensión, digamos, épica, epopéyica, legendaria, y las leyendas y los legendarios suelen tener dos caras, ¿no? La cara de la esperanza, de la redención y la cara de la perdición. La Biblia está llena de eso, por poner un caso. El petróleo fue, sin duda, para Venezuela una gran oportunidad. El petróleo le permitió a Venezuela, bien administrado, lograr una gran cantidad de cosas que le garantizaron a este país 100 años de paz, que le garantizaron a este país resolver muchos de sus problemas fundamentales que tenían trazados o que tenían en la agenda, problemas que tenían frente a sí a principios del siglo XX y que para las últimas décadas, el último tercio de ese mismo siglo, habían desaparecido. El petróleo significó muchas oportunidades, pero el petróleo es como cualquier cosa, es una oportunidad. No es el petróleo en sí mismo el que creó una clase media, no es el petróleo en sí mismo el que permitió electrificar el país, no es el petróleo en sí mismo el que garantizó las carreteras o garantizó el abatimiento de la malaria. Fueron las decisiones lo que hicieron con el petróleo. Entonces era como una especie de energía, como la energía atómica, lo suficientemente poderosa como para hacer grandes cosas, pero que mal manejada puede hacernos daño. Entonces es la otra cara del petróleo. De tal manera que el petróleo tuvo mucho de bendición, pero también pudo haber tenido mucha maldición en nuestra relación con la riqueza, en la construcción de una sociedad que comenzó a girar en torno de cómo podía morder la mayor cantidad posible de la renta petrolera, en las dificultades que tuvo la empresa privada para ser plenamente competitiva, en un Estado que no tenía un desarrollo, una musculatura institucional suficiente como para digerir y metabolizar lo que fue la riqueza del petróleo. Y entonces esas bondades del petróleo pueden ser matizadas por las dificultades para manejarlo. Pero en todo caso, el petróleo es una oportunidad y es más bendición que maldición. En todo caso, las maldiciones están en lo que los venezolanos no hemos tenido dificultad para manejar el petróleo. Dicho esto de forma muy general, no me quiero encadenar, entonces, pero más o menos en esto. Muchas gracias, profesor Straca, con una apertura extraordinaria que me lleva a preguntarle al profesor Palacio, un poco la mirada de un gran jurista, pero también de un historiador. Desde el punto de vista legal, profesor, pasamos de un código de minas español, de una legislación de minas a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, a encontrarnos que éramos un país petrolero, que tenía que legislar sobre petróleo y que tenía que inmiscuirse en la explotación de un negocio que por supuesto no conocía y de una industria que no conocía, ¿no? Esa, esa primera estructura, estos primeros pasos de la estructura tributaria
que se hayan podido dar o no en ese momento, cómo contribuyeron o no a la consolidación del moderno Estado venezolano. Bueno, muchísimas gracias, Humberto. Para mí es un placer estar con dos queridos y buenos profesores, amigos, personas a que uno admira y cree que indiscutiblemente estamos convencidos que su aporte de los distintos nichos que ocupan son fundamentales para este tipo de discusión. Y de verdad que me siento muy complacido que en el Instituto de Estudios Jurídicos de nuestra universidad tenga esta posibilidad de análisis, debate, que cada día los nichos de discusión, a veces por la misma forma de criterios equidistantes, llevamos una radicalización que nos impide las bases consensuales. Y este es un tema que es importante rescatar en todo lo que ha sido la configuración del Estado. Muy bien decía Tomás, siempre el petróleo va a estar presente en nuestra estructura. Hemos sostenido que el petróleo ha sido y es, sin duda alguna, la gran herramienta que podemos tener para la reinstitucionalización del país. Y en eso siempre, yo destacaba recientemente una frase del presidente Pérez en el discurso de nacionalización, que por cierto hay una descripción interesante del profesor Tomás Estraca, y en un trabajo hicimos tres visiones, la de Tomás Estraca, Milagro Socorro, y del recordado Tarre Mursi, de Sanín, que obviamente era la antípoda de lo que fue realmente ese acto, que era todavía un holgorio, una efusión importante de haber logrado unas bases consensuales, que marcó sin duda alguna todo un paso a raíz de lo que se llama el government take. A mí no me gusta la expresión porque pareciera que el Estado se lo lleva. No es que el Estado se lo lleve, el Estado busca lo que realmente le corresponde. Es un tema que tiene que estar presente en la concepción de qué es lo que quieres tú con el petróleo, cómo es y se concibe la participación del sector privado en torno a la explotación de la industria de los hidrocarburos en todas sus fases, que están reguladas y han sido reguladas por toda una serie de legislación. Obviamente comenzaron concesiones muy tímidas hacia 1865 que se daban a los estados de Yaracú, que creo que se llama Nueva Segovia, que era antes Sucre y lo que es Monagas, y algunos estados, Santa Lucía, Nueva Andalucía, los Andes, y se dieron a los particulares, muy incipientemente, de explotación exclusiva. Y eso fue evolucionando con las primeras concesiones en la época de Castro, y después, bueno, las concesiones a dedo que se dieron, indiscutiblemente, y que marcan una pauta importante en todo lo que es la conformación. Pero cuando se habla de esa decisión del Estado de participar de la riqueza a través de la vía tributaria y otras vías patrimoniales, tiene que relucir un hombre que creo que la historia no ha sido lo suficientemente consecuente con él, que es Gumersindo Torres. Gumersindo Torres era un médico, un hombre muy honesto, muy reconocido, tan honesto y reconocido que un hombre de acérrima oposición contra el andinato o en la época de los andinos, específicamente del gomecismo, que era Rómulo Betancourt. Cuando muere Gumersindo Torres, le hace los honores de jefe de Estado, el propio presidente Betancourt de la Junta de Gobierno, y significa mucho para Venezuela lo que representó Gómez. Tan fue el importante el paso de Gómez que la presión de los Estados Unidos, los otros países, ejercieron sobre el gobierno en Maracay, donde se ejercía verdaderamente gobierno, que llevaron a la modificación de esa ley de 1920 y fue una modificación de la ley de 1922 que flexibilizó. Después fue poco a poco evolucionando una etapa petrolera importante que llegó hasta la legislación de hidrocarburos del gobierno de Medina, donde se estableció una regalía del 16,2% y se estableció por primera vez el impuesto sobre la renta y obligaron a las empresas petroleras a buscar, sin duda alguna, esa participación del Estado a través de la imposición a la renta. Lo que buscaba era que el Estado persiguiera efectivamente esa riqueza. Luego viene la influencia, hemos hablado aquí de un hombre importante, que hay que entender las expresiones que sean tanto la de Uslar Petri como la de Pérez Alfonso, cuando hablaba del excremento del diablo, que tú lo recordabas. Esa expresión tiene su significado y fue Juan Pérez Alfonso en el gobierno de Rómulo Gallegos cuando se va a la legislación del 50-50, el 50%, bajo el principio conforme al cual el Estado no puede ganar menos que las petroleras o los operadores petroleros no pueden ganar menos del Estado. Se puso un impuesto adicional. Ese fue el gran impacto de la industria petrolera. Después vino la reforma del año 58 del presidente Sanabria en ese gobierno provisional, que molestó mucho a las empresas operadoras y se generó una tensión enorme que Betancourt, con su forma política de actuación, su olfato, logra en aquella oportunidad traer a uno de sus aliados, que fue el presidente Kennedy, recientemente electo, que tenía en su equipo de gobierno a Teodoro Moscoso, que era el presidente de la Alianza para el Progreso, y logró revertir esa forma tan dura que los Estados Unidos se vieron hacia Venezuela por esa reforma que llevaba a la necesidad de que el Estado tuviese una parte más importante de petróleo.
Siguió el tema de la soberanía, vino toda la parte importante que mencionaba también Tomás con la reforma de Leoni, que era la llamada el movimiento de la clase obrera, perdón, la clase media, que dirigió un colega historiador y académico del profesor Estraca, que era Guillermo Morón. Quizás aupado, o mejor dicho, quizás aupado, no, aupado por detrás, por la Shell y otros sectores económicos que dieron al traste una reforma importante. Y eso fue evolucionando hasta las decisiones que tomó el presidente Caldera en su primer gobierno, luego las decisiones de la reversión, todo el proceso que llevó hasta el año de 1975 al proceso de nacionalización, que hay que reconocer en justicia que no fue un proceso único, sino que fue la culminación de una serie de etapas importantes que arrancan pues de esa época del año 1920 como un antecedente inmediato después del reventón de Sumaque 1, el 31 de julio creo del 17, si mal no mi memoria no me es infiel. Y eso es importante, eso contribuyó al Estado moderno. Y eso te lleva... 22. 22. Diciembre del 22. No, me acuerdo que fue el Sumaque. En ese caso específico hay que reconocer que el petróleo desparramó sobre Venezuela y vamos a sacarlo de la época del gomecismo. En esa época comenzaron las zonas aledañas de la Universidad del Paraíso con electrificación, todo lo que fue la parte asfáltica, se creó el Banco Obrero para todo lo que fueron las viviendas de la clase media y de la clase obrera, el Banco Mercantil y Agrícola, y bueno, la electricidad, pues se profundizó el plan de carreteras del año 12. Obviamente hubo riqueza petrolera que se distribuyó y poco a poco esa riqueza petrolera llevó a efectivamente ese Estado moderno y fue a través de la herramienta tributaria, a través de otras decisiones que valientemente señalaba también Tomás, adoptada por varios presidentes, hay que reconocerlo, y llegamos a la etapa de nacionalización y después podemos ver cómo se llevó a una etapa de desmontaje de la nacionalización, que no es la apertura, como se dice que fue la desmontaje, no. La verdadera desconocimiento de lo que fue la esencia, evolución de la parte petrolera fue a partir del 2006. De manera que tenemos una influencia importante del petróleo. Es ahí donde decía Pérez, nacionalizamos el petróleo, pero estamos nacionalizando un desafío. No ganamos el desafío, pero no por culpa del petróleo. El excremento del diablo no es el petróleo, el excremento lo dejó quienes tuvieron la responsabilidad de manejar la ingente cantidad de riqueza petrolera. Un problema institucional y un problema de un recurso natural. Muchas gracias, profesor Palacio. Quisiera terminar esta primera parte, profesores, que hemos llamado el paso del agro a la torre y el balancín. Esta mirada introductoria de parte de ustedes. Quisiera pedirles una reacción cruzada, la misma, a propósito de la reflexión de lo que el petróleo significó y significa en el imaginario venezolano. El impacto del petróleo en el modo de ser del venezolano, en la sociología del venezolano, si cabe el término. Y la pregunta es muy concreta, ¿no? ¿El petróleo creó al Estado venezolano moderno o fue al revés? ¿O fue el Estado el que moldeó al petróleo a su imagen y semejanza? Y eso obviamente tiene una traducción, si me permiten los expertos en esto, sociológica, si fuera el caso y yo no estuviera exagerando. Me gustaría una reflexión sobre eso, profesor. La segunda parte se la dejo a Leonardo. Si el petróleo molió el Estado, el petróleo está muy bueno como para hacer un ensayo. Mira, tú sabes que es contradictorio nuevamente. Los fenómenos sociales, los fenómenos humanos pueden ser contradictorios, pueden ser, los humanos no somos lineales, no somos así matemáticamente estructurados, como a lo mejor uno piensa. Y nuestra relación con el petróleo es contradictoria, porque ¿cuál es la principal característica, el principal impacto que tiene el petróleo en el imaginario venezolano? La absoluta convicción de que somos un país rico. Exactamente. Tú hablaste de que sentíamos que llamamos a Zipango, a Catay Zipango, que llamamos al reino de Jauja, de que Venezuela tiene posibilidades infinitas y hemos tomado decisiones políticas sobre esa base a la hora de votar. Por ejemplo, que basta con quitar, que si hay un problema económico, basta con quitar lo que están gobernando para poder de repente a un Mesías y un Salvador que redistribuya más mejor la riqueza, porque el problema nuestro no es cómo está administrado, sino que no sé, o es cómo está administrado y no que por ejemplo, producir más riqueza. Esta relación de los venezolanos con la riqueza, esta convicción de que somos un país rico,
y que en tanto que en cuanto miembros de un país rico tenemos derecho a un conjunto de beneficios como lo puede sentir el hijo mimado de una familia millonaria, es tal vez la primera relación con el petróleo. Pero una relación interesante porque el venezolano dice, somos un país muy rico, somos un país, ¿por qué somos ricos? Ya ahí la gente comienza a dudar, la gente puede decir por el petróleo, pero ya más allá de eso, la abrumadora mayoría de los venezolanos, y esto es un dato importantísimo en términos sociológicos, tienen poco o ningún conocimiento del petróleo, entre otras cosas porque la cantidad de personas asociadas al mundo petrolero nunca han pasado de menos del 20% de la población económicamente activa. Ustedes me confirmarán, es decir, la mano de obra venezolana, los venezolanos que trabajan, básicamente como mucho 10 o 15 de cada 100 tienen que ver con el petróleo. El petróleo está en algunas regiones, aunque Venezuela es mucho petróleo, pero está en algunas regiones muy acotadas, que no es donde vive la mayor parte de las personas, pues entre otras cosas porque la explotación petrolera no necesita demasiado mano de obra para desarrollarse. Entonces la renta petrolera se distribuye en Caracas, donde estamos, en Caracas, porque dentro de esa lógica de que somos un país rico y de que el Estado es el que tiene, el Estado mágico, el Estado es providente y tiene recursos infinitos para mejorar nuestras vidas o para hacernos vivir como soñamos, lo más importante es estar lo más pegado al mingo, lo más cerca del Estado para ver cómo podemos morder una parte de la riqueza. Yo creo que ese es la primera, el aspecto más importante. Esto cambiaría si uno de repente habla con un maracucho. Me está diciendo una persona de estos días que trabaja en una petrolera de las que están ahora, dice, bueno, mira, que hay muchos maracuchos, mucha gente de Maracaibo, y ahí hay una relación distinta con el petróleo a la que tenemos los caraqueños, porque ellos tienen familiares que tienen 2 o 3 generaciones hablando de petróleo. Yo no tengo idea de muchas de las cosas, dice, cuando yo los oigo hablando, allá hay una tradición que definitivamente yo no tengo. Ahora, si el Estado moldeó al petróleo, el petróleo moldeó el Estado, yo creo que en un primer momento el Estado moldea de cómo va a ser el petróleo y después eso se retroalimenta. Es decir, el petróleo, como coincidimos Leonardo y yo, el petróleo en sí mismo es una oportunidad y tú con esa oportunidad tú haces o no haces lo que de acuerdo a tus decisiones, lo que quieras o lo que puedes, ¿no? O sea, como un cantante, como un niño prodigio. Niño prodigio puede ser millonario, pero también se le puede destruir la vida, como vemos en unos casos con los niños prodigios de actores. Y de forma muy rápida, ¿cuál es la clave? Le digo, suelo decir yo a los estudiantes para entender el petróleo en Venezuela. Después de la clave de que en Venezuela hay mucho petróleo. O sea, esa es la primera. Pero ¿cuál es la clave? Es una clave que tiene que ver con lo jurídico y que el venezolano promedio tampoco la tiene muy clara, por lo que me doy cuenta, no tanto con los alumnos de pregrado que no tienen por qué tenerlo claro, sino con los alumnos de posgrado, que el subsuelo es propiedad del Estado, un Estado terrateniente y que toda la relación que ha habido en Venezuela con el petróleo pasa y lo que estamos viendo el día de hoy con la nueva ley de hidrocarburos o la reforma que se acaba de hacer en estos días, esto está muy de bulto y todo lo que pasa en Venezuela se relaciona en función de cómo el Estado va a administrar ese producto que es suyo. Si él permite que un tercero lo administre, si él lo quiere que lo explote solamente él, bajo qué condiciones va a permitir que otro explote el petróleo. Y entonces ese Estado recibe una renta por lo que un tercero explota y esa renta la distribuye. Cuando tú dices esto, son las 3 piezas fundamentales para entender a Venezuela. Es lo que dice, perdón, Asdrúbal Batista, el Estado terrateniente, que pone un tercero a explotar, ese tercero es la PDVSA. Otra cosa que la gente no sabe, PDVSA no es un ministerio, PDVSA no es un instituto público, PDVSA es una empresa, es una sociedad anónima. Pasa que el Estado es el dueño, que es otra cosa. Entonces, pones un tercero a explotar, entonces eso me genera unos recursos que yo redistribuyo. Pero bueno, entonces esa forma que tiene la industria y cómo el petróleo se va a distribuir y va a comenzar a moldear a Venezuela pasa por el Estado. Así que yo apostaría, pero Leonardo, que sabe más, dirá que en gran medida el Estado comenzó a moldear el petróleo. Después el petróleo a lo mejor en la retroalimentación transformó. Muchas gracias, profesor. Profesor Palacio. Bueno, hay un reto importante, yo creo que a raíz de esta nueva oportunidad que se le brinda a Venezuela de reinstitucionalización del país, hay que definir qué queremos nosotros hacer con el petróleo. Cuando se habla de Venezuela como país petrolero, o Venezuela dejó de ser un país petrolero, siempre el elemento petróleo condiciona la forma en que se concibe el Estado y la forma en que se lleva la gestión pública, porque al fin y al cabo es la gobernabilidad en función al petróleo. El petróleo tiene que buscar la manera de dar las condiciones sociales, de respeto fundamental, prestación de servicios, cercanía, cuando se da un determinado proyecto de gestión transparente que democráticamente es aceptada desde el punto de vista del juego
de la ciudadanía, de los poderes públicos, los controles que se ejercen. También debemos reconocer, y aquí hay una discusión, yo he estado en contra, incluso las posiciones de algunos dirigentes empresariales, y como en el pasado muy reciente, el presidente de la Comisión de Finanzas, Jesús Faría, una persona que tiene una concepción muy respetable, pero tiene su concepción de que Venezuela tiene que seguir con estricto, yo no sé cómo estará ahora después de la aprobación de la ley de hidrocarburos ahorita en enero, pero si le acepta o está calladito, pero en esa posición se mantuvo que Venezuela tenía que seguir poseyendo el petróleo, que adicionalmente el aporte del sector privado no importaba. Y eso lo dijo Jorge Giordani. Hace unos años decía que no nos interesa el sector privado. Aquí todo lo aporta el petróleo en consecuencia. Nosotros hacemos con el petróleo como país poseedor de esa renta, de ese yacimiento que genera renta, hacemos y definimos el Estado como nosotros queremos. Luego entonces está quien es el propio presidente, el expresidente Nicolás Maduro también lo decía, decreto, en esa forma muy particular de manejar el gobierno, decreto que dejamos de ser un país petrolero. Mentira, seguimos siendo un país petrolero y no es porque no tenga, o utilicemos la chequera y la influencia que en el pasado tuvimos con el petróleo, pero seguimos siendo un país petrolero. La faja del Orinoco, que ahora nos da prurito llamar faja bituminosa del Orinoco por razones ideológicas, porque además que se lo quieren agarrar según aquel criterio del principio de la década, del primer lustro del año 2000, se cambió por la faja del Orinoco. Hay una cantidad, yo no me atrevo ni a pronunciar la cantidad de barriles que hay ahí, están ahí, y la oportunidad se da en el sentido que o sacamos ese dinero para las próximas generaciones, o mejor dicho, ese petróleo lo transformamos en recursos para las próximas generaciones, o se nos pasa la oportunidad de coacción, como cuando tú tienes una torta. Y cuando haces una receta tienes que ser preciso en los ingredientes y en el tiempo de cocción. Ahí es lo que pasa con el petróleo. Y si ese reto que se nos abre es entender que efectivamente fuimos un país rentista, vivimos en la renta. Simplemente una señora que le dejó una gran herencia y vivimos en la renta. Y el venezolano ha tenido esa concepción que es más, vamos a decir, es perversa, porque primero nos avergonzamos de que somos un país petrolero. Entonces es donde viene todo el tema y las distorsiones de la expresión de burla de la siembra del petróleo, de excremento del diablo o las visiones que se tuvieron sobre el petróleo. El petróleo sigue siendo un gran aliado. Hay que ver cómo conseguimos al Estado, cómo conseguimos si vamos a un Estado centralizado o descentralizado, cómo vamos a financiar, cómo va a participar el sector privado. Eso es indispensable. Fíjate tú el daño que se ha creado sobre esa concepción de que somos ricos, que en los años 90 se dio la reforma tributaria, muy importante en su oportunidad, creo que fue la última gran propuesta de reforma tributaria que un poco tocó el presidente Caldera en el año 94, y fue muy triste. Incluso sacaron inmediatamente la promoción cuando justificaban la reforma tributaria diciendo ahora el petróleo eres tú. ¿Qué quería decir esa expresión? Que se nos acabó la renta petrolera y ahora tenían que meternos las manos en el bolsillo. Y el problema no es que no queríamos que nos metieran la mano en el bolsillo, sino que nos acostumbraron que la renta del sector privado no importaba. El aporte del sector privado en términos de recursos tributarios no importaba, porque todo lo proveía. El petróleo es la concepción de Giordani, es la concepción de Chávez, es lo que se reflejó en la modificación de la ley en el 2001, en la modificación específicamente del 2006, todo ese entramado que tú llamabas al principio del título del podcast, que hablaba de un entramado normativo de regulación, era prácticamente una indigestión mental que se tenía en relación al petróleo y se llevó a un extremo que ahora hay que tratar de entenderlo, porque pasamos incluso dos historiadores como Arraiz Lucas y Cipriano Heredia, en Presidente Podcast, en obras que han escrito, decía que Venezuela no nacionalizó, sino estatizó y que habían sacado del sector privado. Bueno, eso es relativamente cierto, pero es una discusión que ahora se plantea. ¿Qué van a decir en ese caso específico de esa visión? Porque ahora entonces se destatizó para privatizar un aporte importante de la empresa privada y es donde vamos a tener en consideración qué vamos a hacer con ese dinero. Yo no voy a vivir ahora de los valores del petróleo, sino de los ingresos que genera. ¿Cómo lo voy a controlar? ¿Cómo lo voy a invertir? ¿Cuál es el paso que voy a hacer? O me voy a un esquema, por ejemplo, que es la parte de moldear el Estado, centralizado, que yo todo lo percibo aquí y distribuyo o redistribuyo, y tengo que buscar también cómo ese Estado pasa, y soy profundo convencido de la descentralización. Yo creo que uno de los grandes éxitos tardíos, ahorita veo, por cierto, el informe de la descentralización que lo tienen ahí en el instituto, que es un informe importante, y eso lleva a la necesidad de entender qué vamos a hacer con el petróleo, qué vamos a hacer con la parte tributaria,
¿Qué vamos a hacer con ese aporte de información que implicaba ese reto que mencionaba Tomás de la gerencia de tomar? Y en el caso de PDVSA, ahí difiere un poquito, sigue siendo una sociedad anónima, ciertamente tomada, pero manejada por un ministerio. Exacto. Porque el PDVSA de la roja rojita, de esa PDVSA que se concibió, se llevó a ser una estructura partidista. Se llevó una parte de clientela y hay una discusión, por ejemplo, en la obra de la doctora Elga Rondón de Sansó, ella justificaba todo ese proceso de volver a fortalecer la nacionalización, según ella, en el sentido que PDVSA tenía que tener, y ese fue el discurso oficial, la siembra del petróleo y el pago de la deuda social. Entonces, esa siembra del petróleo, el concepto del país soberano petrolero, llevó una distorsión de PDVSA que se metía no manejar como la gran empresa que fue, sino un distribuidor de ganancias como si fuese un centro de beneficencia. Eso fue lo que convirtió en la PDVSA y ese es el desastre que tenemos hoy en día. Profesor Palacio, muchas gracias, profesor Traca, por esta primera parte, que voy a enlazar inmediatamente con la segunda. A propósito de una categoría que ambos utilizaron, hablaron del Estado rentista. Ahora, esa aproximación a la categoría Estado rentista, quisiera pedirles que nos ayuden a hacerla desde la perspectiva de la ley, pero también desde la perspectiva de la historia, porque si esto fue verdad o no, la significación que tiene esto en esta circunstancia histórica que estamos viviendo es absolutamente particular. Voy a hacer una confesión aquí. Escuchando a alguna gente hablar, confieso, en estos días en una panadería tomando café, escuchaba un diálogo cercano y después del intercambio se me vino a la mente una película. Bienvenido, Mr. Marshall. Absolutamente. Fue una película del año 53 de un gran director español, Luis García Berlanga, pero en el pleno franquismo, en el momento más duro, porque es bueno decir también que si la guerra civil fue dura, la posguerra civil fue más cruda todavía, tanto más en ese sentido, ¿no? Entonces, permítanme cambiar el orden. Profesor Palacio, vamos a hablar de la carga fiscal. Ustedes conocen muy bien lo que eso significa. Históricamente, el petróleo nos acostumbró a un Estado que no vivió del ciudadano, sino de la naturaleza. Sí, yo vengo de Maracaibo y puedo tener alguna referencia hasta mágica de lo que eso significaba, ¿no? ¿Cómo deformó eso, si es que usted está de acuerdo o no, nuestra cultura tributaria y nuestra relación con el poder? Sí, ese hecho particular, y el profesor Estraca lo planteaba, que esto el zuliano lo vivió de una manera distinta. Claro, sí, eso fue en mi infancia. Esa fue yo no había familiares, era imposible que un zuliano no dijera tener a alguien en la industria. No había otra industria. La categoría era la industria. Y eso fue hasta que yo fui un adulto y salimos del Zulia. ¿Qué pudiera decirnos usted de este profesor Palacio? Mira, sin duda alguna, la estructura tributaria, eso que llamaban el government take, lo que se lleva el Estado, y yo siempre recuerdo, esa es la nomenclatura internacional de las personas vinculadas al petróleo, el government take, que es lo que se lleva. Y yo me gustaría siempre decir la participación del Estado de su riqueza. Eso además parte de una concepción particular sobre lo que creo yo debe ser la conducción del petróleo. Soy de los que creo indiscutiblemente en la apertura total del sector sin la renuncia al Estado de control. Son cosas que son importantes tenerlo. Pues piensa que dice, no, yo me desentiendo completamente de la actividad petrolera y obviamente que sea prácticamente como un agente económico particular, distinto, con el mismo tratamiento, y eso lleva a reducción de la carga impositiva, una desregularización importante, una flexibilización en los controles e incluso formas organizativas como una agencia para ver efectivamente que no exista distorsiones en el mercado y esa concepción de mercado llevar a una transparencia. Yo creo que eso es importante, sin duda alguna. La parte tributaria llevó a que efectivamente altas alícuotas impositivas, además una carga de impuestos interesantísimos en su historia. Todos los impuestos que se venían cobrando de tiempo atrás, de principios del siglo pasado, finales del siglo XVIII, comenzaron a cobrarse una serie de impuestos que hasta hace poco se cobraban y ahora hablan entonces de un impuesto único. Ese impuesto único lo condensaron, metieron una licuadora, todas las contribuciones, unas sí se derogan y quedan para el ciudadano, otras se derogan para las operadoras petroleras, empresas mixtas y todos aquellos que participan
en la actividad de hidrocarburos, pero es un paso interesante. Obviamente la misma estructura de infunción al ingreso petrolero llevó, y eso tú lo ves cuando ves la evolución de las finanzas públicas en Venezuela a partir de 1958 y específicamente, cronológicamente, a partir del 13 de febrero del año 59, cuando se reinstala la Segunda República Liberal Democrática, que es este régimen democrático, que no me gusta llamarlo, sino régimen democrático, que tuvimos en plenitud desde el año 59 hasta el 98, sin duda alguna se fue deteriorando, teniendo Venezuela incluso una administración tributaria en aquellos años, bueno, se fue deteriorando. Cuando incluso llegamos en la época que estábamos en la coordinación de la reforma tributaria, veíamos que la cantidad de fiscales y los procedimientos que habían no eran suficientes para llegar a fiscalizar si hubiese sido Bolívar o Miranda contribuyentes. No había la capacidad, porque se abandonó la función de fiscalización, se abandonó la necesidad de entender que tú como Estado vives de la parte patrimonial, comercial, de la parte petrolera, pero también vives del ciudadano. Entonces el Producto Interno Bruto obviamente estaba en función al crecimiento del petróleo. Eso que decía Tomás, incluso las cifras que se dan, Tomás hablaba del 10 y 15%, he visto cifras que dicen que era el 3 y 4% de los venezolanos que aportaban todo lo demás a los venezolanos. Fíjate tú, no, pero ese es el rango porcentual en que se maneja. Entonces se abandonó esa capacidad. Se abandonó porque se llegó entonces a un extremo donde Venezuela perdió neutralidad externa, competitividad con otros países. Ciertamente hay que coincidir que esa carga impositiva mayor, esa flexibilización que se venía dando y veníamos denunciando hace mucho tiempo, pidiendo, por ejemplo, en el 2013, con una de las legislaciones que se dictaron, le dieron a la zona del Zulia un golpetazo y prácticamente condenaron a la quiebra a más de 1.200 empresas que ahora no sabemos cómo le vamos a restituir o cómo vamos a indemnizarla. Cuando la PDVSA se dio cuenta que no podía pagar, simplemente le dio un golpe a la mesa. Eso fue, y eso se está ahorita en discusión, que si era reserva o no era reserva, tratando de reordenar el tema porque eso es de un complejo aristado. Ciertamente esa visión de alta presión tributaria sobre el sector de hidrocarburos con alícuotas diferenciales cuando existía el impuesto celular o en el impuesto global existente a partir del 66 con alícuotas impositivas altas y una mesura que hubo en la época de la apertura, los 18 años que hubo de la apertura petrolera, llevó a que sin duda alguna se olvidara, se dejara a un lado todo el aporte de los contribuyentes y eso fue lo que hemos visto ahorita que llamamos voracidad fiscal. Cuando se dieron cuenta que los reales no alcanzaban, porque PDVSA no producía, PDVSA se desmanteló, PDVSA ocupó actividades, comenzamos a ver al ciudadano. Y es por eso que el ciudadano tiene pánico de la tributación, por eso es que ha crecido en proporción a la disminución del Estado la evasión fiscal. Es un contradictorio importante. Ese invariable, que es el petróleo que tiene que estar ahí, lleva entonces a que se busque un nuevo financiamiento, que se vuelve entonces a pensar una neutralidad importante para atraer la inversión extranjera y nacional incluso, que el sector privado nacional se incorpore a las actividades de hidrocarburos en general. Vamos a entrar en la calificación de primarias en cada una de las actividades definidas en la ley, pero que también se le dé un mecanismo transparente de tributación para que el ciudadano contribuyente de a pie o la pequeña o mediana o gran empresa nacional contribuya. Y ese es el concepto donde tenemos que moldear al Estado en función del petróleo. No que el petróleo nos deje moldear al Estado, porque si el petróleo nos deja moldear al Estado, caemos en estas distorsiones de niño malcriado, consentido. Creo que hay un personaje en la comiquita que se llama Ricky Ricón, ¿no? Pero ese personaje Ricky Ricón era el venezolano. Y era el venezolano que hablaba Diego Bautista Urbaneja en su libro sobre la renta, que hablaba de los cazadores de renta. Reclamadores de renta. Sí, esos reclamos de renta son los cazadores de renta, los que cooptan al Estado en función. Mantuviste un sector privado que hay que reconocer también, dependiendo de la renta. Que hablábamos en los años 62, la famosa Carta de Mérida, el empresariado reclamaba no intervención, no queremos intervencionismo, pero contradictoriamente decía, dame crédito, pero dame menos crédito. Entonces, eso era moldear el Estado en función al petróleo. Muchas gracias, profesor Palacio. En este mismo ítem de la conversación, profesor Straka, quisiera preguntarle, la tesis de la siembra del petróleo está rodeando el siglo, en términos cronológicos, ¿no? Mirando en perspectiva, mirando hacia atrás,
¿En qué momento la historia nos dice que estuvimos más cerca de lograr eso? ¿Y por qué fallamos en institucionalizar esa riqueza? ¿Qué momento es que se da esa situación? Tú sabes que en la expresión sembrar petróleo es de las expresiones más felices, más afortunadas, más exitosas, vamos a decir de esta manera, porque también feliz y afortunada, pero sobre todo exitosa de la historia venezolana, porque desde... Tenemos solo, por cierto, Ajá. expresiones. ¿Cuáles son las expresiones más Sí, utilizadas? yo voy buscando, exacto, o sea, la experiencia en describiendo, porque yo creo que es la única, salvo la palabra democracia, esa es otra. El único lema que han empleado todos los presidentes de Venezuela, desde López Contreras hasta Hugo Chávez, lo cual también habla de la larguísima vida política de Uslar Pietri. Yo creo que el único actor político de la época de López Contreras que llegó a tener alguna actuación política al principio del gobierno de Chávez fue Uslar Pietri. Eso lo tiene muy poca gente. Porque esa frase logra captar, logró concentrar un sentido, una esperanza, un deseo de los venezolanos, o sea, que este dinero del petróleo se convierta en otra cosa en desarrollo. Claro, siempre el petróleo nace en un contexto en el cual nuestro principal temor era que el petróleo se acabara. Entonces la idea dice, bueno, tenemos que hacer dos cosas, agarrar de la renta petrolera, el dinero que nos da el petróleo e invertirlo en otra cosa para cuando se acabe, porque habían temores ciertos, lo que da a entender lo que uno lee de la élite venezolana en 1936, 1900, hasta 1940, inclusive hasta finales de los 40, los 50, es que, inicio de los 50, es que el petróleo va a acabarse en cosa de unos próximos 10, 15 años y ya nosotros dependemos tanto de esto que tenemos que prepararnos para aquello. Y la segunda cosa que va a tener otra, que es paralelo, pero no, abunda en tu pregunta, aunque se desvíe un poco, es que tenemos que tratar de garantizar la mayor porcentaje posible de la renta, porque esto se va a acabar y esta riqueza se la están llevando las compañías y nosotros tenemos que garantizar que nos quede algo. Ahora, ¿cuándo Venezuela sembró petróleo? Sin duda sembró petróleo. Ahora, claro, hay que ver si esta frase del Evangelio, ¿no? Que si la semilla cae en tierra fértil o si la semilla cae sobre una roca, ¿no? Que decir que yo soy una roca o que yo en tierra fértil. La dimensión real de lo que fue la renta, la siembra del petróleo, la vamos a ver el día de hoy, cuando Venezuela, enfrentado al enorme reto de su reconstrucción, demostrará haber tenido o no los talentos y lo que queda de la infraestructura y lo que queda de la institucionalidad, porque no todo se perdió, está muy maltrecho, está muy golpeado, está por el mundo, pero está, tendrá que echar mano de esto para desarrollarse y para volver a echar adelante el país. Ahí se verá si cuál es el alcance de la siembra. Yo diría que el momento en el cual la siembra del petróleo se vio más claramente algo que se aproxima a esto, yo lo comentaría entre mediados de la década de 40, sobre todo a partir del 45, con la Corporación Venezolana de Fomento, pensada para eso. De hecho, el lema de la Corporación Venezolana de Fomento, el lema que deja la dictadura militar es la siembra del petróleo, hasta mediados de la década del 70. Fueron unos 30 años en los cuales el país, al paso que iba, tenía posibilidades ciertas de haberse desarrollado. O sea, la Venezuela de 1967, la Venezuela de 1970, era un país que tenía un montón de problemas, que podía permitir que un hombre, he citado mucho a Uslar, pero en aquel momento más miedo tenía Uslar que Pérez Alfonso. Publicar un libro en el año 67 con aquello de las vacas gordas y las vacas flacas, hablándole a los venezolanos en el 68. No, 67 publicó ese libro, El petróleo, vida y muerte, 66. Está hablando mucho del tema. Aquí pueden venir las vacas flacas, estamos en las vacas gordas. No obstante, era un país que iba avanzando. Cuando uno ve esta Venezuela de finales de los 50 hasta los años 70, hay un crecimiento sostenido que no es tan espectacular en algunos puntos como en la década de los 20, pero esos puntos que tienen la década de los 20 es por la inversión petrolera en industria. Hay una recuperación de la agricultura, aumenta la producción de comida en forma importante. Hay un crecimiento de la infraestructura, la electrificación del país, todo el tema de la distribución de agua, en fin. Ese es un país que va avanzando, que tiene problemas, que no todo iba bien. Todo lo que significó Guayana, eso iba avanzando. Y a partir del año 73
tenemos las cosas comienzan a cambiar con el boom de los precios, que simplemente pone en cuestión, obliga a reacomodarse de una forma muy rápida, muy inopinada a los venezolanos y no logramos plenamente atajar aquello y procesar aquello. Profesor Estraca, le agradezco muchísimo esta reflexión que me permite plantearles el último tópico y me gustaría hacer un último comentario sobre esto. Usted dice el año 73. Hay un libro de un intelectual francés que fue emblemático para muchas disciplinas, ¿no? También para la que yo modestamente he enseñado toda mi vida. Se llama Los 30 Gloriosos o la Revolución Invisible. Este señor se llama Jean Forastier y dice que la humanidad vivió los 30 gloriosos, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1975 con la crisis petrolera. Efectivamente, yo creo que si algún país fue particularmente emblemático para validar esa tesis, los que crean que se debe validar, fue precisamente Venezuela, ¿no? Y en este sentido, ya en estos minutos que nos quedan, quisiera pedirle a ambos una reflexión final en un cierre con una pregunta un poco traviesa. Si ustedes tuvieran que redactar una nueva ley de hidrocarburos o una reforma constitucional, pensando en la Venezuela de este tiempo, del 2030, y le pidieran a cada uno redacte o el artículo que inicia esa ley, o si no es un artículo normativo, el pensamiento que abre la exposición de motivos de esa ley, en este momento histórico tan particular. Y les pediría hacer un ejercicio. ¿Qué creen ustedes que debería decir ese primer párrafo? ¿Cómo redactarían ustedes ese primer párrafo? ¿Es una ley de hidrocarburos de la Constitución? ¿De hidrocarburos o de la Constitución? Es decir, que quiera entrar en este tema. ¿Qué diría ese primer párrafo? párrafo? El legislador. Pero no es simplemente una visión de legislador, Sí, sino de historiador. Sí. Porque en las exposiciones de motivos tienen un rol determinante los historiadores. Y esa es una tradición que creo que hemos perdido. Sí. Uno quiere estudiar la historia del pensamiento jurídico de cualquier disciplina. Lo primero que das a la exposición de motivos, ya que dijeron los proyectistas, ¿no? Mira, tú sabes que yo, así dicho rápidamente, lo primero que viene a la vista y sobre todo a la mente, y sobre todo en vista de lo que estamos viviendo el día de hoy, es atar el futuro a usar la tradición, no atar el futuro a la tradición porque eso suena a conservadurismo, eso no es el caso, sino usar la tradición como plataforma, como trampolín al futuro. Esta frase no es mía, es de creo que de Macmillan, el primer ministro británico. Y aquello de que los venezolanos, en uso de nuestras atribuciones como país libre e independiente, hemos decidido organizarnos como esta suerte de sociedad política, etcétera, etcétera, decretamos la siguiente constitución. Esta cuestión de que nosotros podemos incluso mantener el nombre de Dios Todopoderoso, invocando a Dios, está bien, pero sobre todo esto resaltar que los venezolanos, en uso de nuestra libertad, de nuestra soberanía, decretamos la siguiente constitución y a eso se le agregan otras cosas que, sobre todo por nuestra naturaleza republicana, porque hay dos o tres cosas que pueden parecer poco importantes. Yo voy a decir una anécdota muy rápidamente. Cuando yo era muy muchacho, yo estaba estudiando en la universidad pedagógico, en los tempranos 20, y yo veo que Caldera dice en un discurso, y lo dice, me acuerdo, en los próceres, y luego que dice, la república no se perderá en mis manos. Y nosotros hicimos muchos chistes porque nos pareció primero un despropósito que la república se pueda perder y segundo, en mis manos, estas manos temblando y entonces perdió la república, dijimos. Entonces, 30 años después no me da tanta risa como en aquel momento porque tenía razón Caldera, él sabía de lo que estaba hablando. Y o sea, el señor había hecho el diagnóstico exacto. El día de hoy, ratificar desde el principio que somos libres, que somos independientes, que somos república y que esa es la base sobre la cual todo lo demás se discute, todo lo demás se legisla y todo lo demás se planifica, creo que es con lo que tendríamos que arrancar. Eso yo arrancaría por allí. Y luego me reuniría con ustedes para que me digan cómo decir eso bien, pues. Muchas gracias por eso. Sin duda alguna, eso es parte de una discusión de filosofía política Por y supuesto, filosofía constitucional que hay que dar. por supuesto. Sin duda alguna.
ese preámbulo de la Constitución, ese resumen de la Constitución, como decía el presidente Caldera en el Paraninfo de la Universidad de los Andes, con motivo de los primeros 10 años de la Constitución, sin duda alguna tienen que marcar la pauta, qué es lo que queremos y para qué vamos a esa reinstitucionalización del Estado. A mí me preocupa, y por eso hago esta aclaratoria, porque en la Constitución del 1999, en el preámbulo, se habla de la refundación de la. Yo creo que no es que refundación, tenemos que reencontrarnos con el sentido Exacto. republicano. Ese reencuentro del sentido republicano implica el respeto y los principios y ordenadores de libertad en todos sus sentidos, el concepto de la dignidad humana en plenitud que lleva a todo lo que es la consagratoria de derechos humanos a derechos fundamentales que condicionan el ejercicio del poder público. Y obviamente ese sentido de independencia y soberanía, que no se da con única y exclusivamente con condimentos a una democracia como protagónica de actividad, como se le quiso dar con estas leyes del sentido comunal, sino que realmente es encontrarse con esa soberanía que se ejerce a través de una democracia representativa y la expresión sublime que se da en la libertad. De manera que esos principios tienen que ser básicos, orientados con el sentido y esa implicación tan grave que señalaba Tomás en cuanto al discurso del presidente Caldera, que se lo he oído yo a grandes historiadores, como a Elías Pino, al propio Tomás, a Carol Leal, a Carrera Dama, ese sentido del volver a la República, de volver a la esencia de la República. Hace 2 años tuvimos un evento aquí en la Católica Internacional de repensar la República. Y eso es lo que se necesita en esta hora, que tarde o temprano, y esto es un tema, esto así como señalaba Humberto, tremendista, yo creo que tarde o temprano tenemos que ir a un proceso reconstituyente para reencontrarnos, reexpresar esas reflexiones de filosofía política y constitucional y ofrecer un título en general de la Constitución como una Constitución que dé plenitud y que sea la Constitución que haga viable y no llevar a que la Constitución lo puede todo. El hecho de que tengamos una Constitución con esa invocación extraordinaria que hemos hecho ahorita no significa que vamos a volver al republicanismo, pero sí es un paso importante que tiene que llevar a la oportunidad. En esa exposición de motivos dice, se nos da una nueva oportunidad. Vamos entonces a la tercera etapa de la República Liberal Democrática. Ya vivimos 30 años de oscurantismo institucional. Entonces vamos a ver si es posible entonces recuperar el tiempo perdido y lo atamos con el petróleo. Vamos a aprovechar la riqueza que nos dio la madre tierra, la madre naturaleza, y vamos a aprovecharla en función a estos objetivos que hemos visto. Profesor Palacio, profesor Estraca, yo quiero agradecerles infinitamente y desde luego en lo personal quedará para la pequeña historia de cada quien, que el primero fue con ustedes, ¿no? Yo desde luego pido a todos los que nos puedan ver, a toda la comunidad universitaria, al público que nos honre con mirar, con ver este podcast, que nos ayuden a hacerlo mejor. Pero desde luego quedará para siempre y en mi reconocimiento y en mi afecto que el primero fue con ustedes, ¿no? Y ahora que no sé del principio de la Biblia, del ¿Eh? principio todo fue el caos. Sí. Espero que no es No, también decía el Evangelio de San Juan, al comienzo fue el verbo. Y esto es muy importante. Este primer podcast que hemos denominado El Rastro del Pozo, siglo y medio de petróleo, leyes y nación, lo que quería era presentar una visión de un historiador muy aficionado al derecho, porque lo conoce, lo entiende, no necesita ser jurista para eso, y de un jurista muy sensible a los temas históricos, sobre el tema del petróleo en una circunstancia histórica muy determinante para el país. Desde luego con incertidumbre, con retos, pero al mismo tiempo quiero rescatar lo que ustedes han dicho, con la perspectiva y la esperanza de que podamos dar un paso adelante. Yo no quiero terminar sin agradecer infinitamente a Anselmo Cuello y a Alejandro Bausa el apoyo técnico que nos han dado, la solidaridad de siempre desde que este proyecto empezó a gestarse, y desde luego en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, de nuestro decano César Carballo Mena y de este servidor de ustedes, agradecerles infinitamente que nos hayan acompañado en esta primera experiencia
que espero que se consolide, que venga mucha gente por aquí y que nos enseñen tanto como nos enseñaron ustedes esta mañana. Así que muchas gracias, profesor. Gracias por Esta la es su casa. invitación. Muchas gracias, Humberto.